Hola a todos y bienvenidas a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos y que ha tocado nuestros corazones, el apoyo incondicional de Hande Erçel a Kerem Bürsin en el hospital. Sí, como lo oyen, vamos a sumergirnos en esta historia que demuestra la fuerza de la amistad, el amor y la lealtad en tiempos difíciles. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos aquí para traerles las últimas noticias, las historias más conmovedoras y, por supuesto, un poco de entretenimiento para alegrar sus días. Así que sin más preámbulos vamos a empezar con este tema que, sinceramente, me ha dejado sin palabras. Como muchos de ustedes saben, la pareja conformada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, o Anker como cariñosamente los llama su fandom, siempre ha sido un faro de alegría y complicidad. Su química en pantalla en la serie Senkalkam fue innegable y su relación fuera de ella cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Si bien su romance llegó a su fin, la conexión entre ellos, al parecer, persiste. Y es que aunque las relaciones sentimentales pueden transformarse, los lazos humanos construidos sobre el respeto y el cariño mutuo suelen perdurar en el tiempo. Hace algunos días saltaron las alarmas cuando se informó que Kerem había sido hospitalizado. Los detalles iniciales fueron escasos, lo que generó una ola de preocupación entre sus fans. Se especuló sobre las causas de su ingreso, desde agotamiento por el trabajo hasta problemas de salud más serios. La incertidumbre era palpable en las redes sociales, con miles de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. El hashtag #GetWellSoonKerem se convirtió en tendencia mundial, demostrando el cariño inmenso que el actor recibe de sus seguidores. En medio de esta tormenta de rumores y especulaciones, una figura emergió como un símbolo de esperanza y solidaridad, Hande Erçel. Aunque ya no son pareja, Hande demostró que el cariño y el apoyo pueden trascender las relaciones románticas. Testigos afirmaron haberla visto llegar al hospital en varias ocasiones, llevando consigo una sonrisa reconfortante y un aura de tranquilidad. No se trataba de una visita esporádica, sino de una presencia constante y comprometida. Su presencia en el hospital no fue solo un acto protocolario. Fuentes cercanas revelaron que Hande se mantuvo al tanto de la salud de Kerem, conversando con los médicos, asegurándose de que recibiera la mejor atención posible y brindándole apoyo emocional. Se dice que pasó largas horas a su lado conversando, leyendo e incluso simplemente haciendo compañía en silencio, ofreciendo una presencia tranquilizadora en un momento de vulnerabilidad. Imagine la angustia de estar en un hospital, lejos de la comodidad del hogar, y la tranquilidad que puede brindar la presencia de un amigo cercano. Este gesto, por supuesto, no pasó desapercibido para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración y agradecimiento hacia Hande. Muchos elogiaron su madurez, su empatía y su capacidad para mantener una amistad genuina a pesar de las circunstancias. Otros destacaron la importancia de apoyar a los seres queridos en momentos difíciles, independientemente de la naturaleza de la relación. Los Anker fans más nostálgicos vieron en este acto una chispa de esperanza, aunque la mayoría reconoció la nobleza y la pureza de la amistad que une a estos dos talentosos actores. Pero, ¿qué significa realmente este apoyo incondicional? Va más allá de un simple acto de cortesía o un intento de llamar la atención. Se trata de un compromiso profundo con el bienestar de otra persona, una disposición a estar presente en los momentos de necesidad, ofreciendo consuelo, aliento y una mano amiga. Implica dejar de lado los rencores o resentimientos del pasado y priorizar el valor de la conexión humana. Requiere valentía, honestidad y una gran capacidad de amar, incluso cuando el amor ha tomado una forma diferente. En el caso de Hande y Kerem, su historia nos recuerda que las relaciones evolucionan y cambian con el tiempo. Si bien su romance llegó a su fin, el vínculo que crearon durante ese tiempo no se desvaneció. Compartieron momentos inolvidables, vivieron experiencias intensas y construyeron una base de confianza y respeto mutuo. Y es precisamente esa base la que les permite mantener una amistad sólida y apoyarse mutuamente en momentos de crisis. Su historia es un ejemplo de cómo una relación sentimental puede transformarse en una amistad profunda y duradera, basada en el respeto y el cariño mutuo. Es importante destacar que el apoyo incondicional no siempre es fácil. Requiere valentía, paciencia y una gran dosis de empatía. A veces implica dejar de lado nuestras propias necesidades y priorizar las de la otra persona.
Pero las recompensas son inmensas. Brindar apoyo a alguien que lo necesita puede fortalecer los lazos afectivos, aumentar la autoestima y generar un sentido de propósito y significado. Saber que somos capaces de hacer una diferencia en la vida de alguien más, de aliviar su dolor y ofrecerle consuelo, nos llena de una profunda satisfacción. Además, el apoyo incondicional no se limita a las relaciones románticas o familiares. Podemos ofrecerlo a nuestros amigos, colegas, vecinos e incluso a desconocidos. Un simple acto de amabilidad, una palabra de aliento o una mano amiga pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Son estos pequeños gestos de bondad los que construyen un mundo más compasivo y solidario. Una sonrisa, una escucha atenta, una palabra de ánimo, detalles que pueden iluminar el día de alguien que está pasando por un momento difícil. Volviendo a la situación de Kerem, las últimas noticias indican que su estado de salud ha mejorado significativamente. Se espera que pronto sea dado de alta y pueda regresar a casa para continuar con su recuperación. Sin duda, el apoyo de Ande, así como el de su familia y amigos, ha jugado un papel fundamental en su proceso de sanación. El amor y la compañía son poderosos aliados en la lucha contra la enfermedad. Esta historia nos deja una gran lección sobre la importancia de la empatía, la lealtad y el poder del apoyo incondicional. Nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que el amor y la amistad pueden manifestarse de muchas maneras diferentes. Y sobre todo nos inspira a ser más compasivos y a estar presentes para aquellos que nos necesitan, sin importar las circunstancias. Es un llamado a la acción, a ser más humanos y a tender una mano a quienes lo necesitan. Ahora, quiero hablar un poco sobre la reacción del público a esta situación. Como mencioné antes, la mayoría de los fans han elogiado la actitud de Ande y han expresado su apoyo tanto a ella como a Kerem. Han reconocido la nobleza de su gesto y han valorado la importancia de la amistad en momentos difíciles. Los comentarios positivos inundaron las redes sociales, demostrando el impacto que esta historia tuvo en el público. Sin embargo, también ha habido algunas voces críticas que han cuestionado sus motivos y han insinuado que podría tratarse de una estrategia publicitaria. Algunas personas, quizás movidas por el cinismo o la desconfianza, no pudieron creer en la sinceridad del gesto de Ande. Estas voces minoritarias acusaron a la actriz de buscar publicidad a costa de la enfermedad de Kerem. Es importante ser cautelosos al juzgar las acciones de los demás, especialmente cuando no conocemos todos los detalles de la situación. Es fácil caer en la trampa de la especulación y el chisme, pero debemos recordar que todos merecemos el beneficio de la duda. En lugar de criticar o juzgar, deberíamos enfocarnos en celebrar los actos de bondad y empatía que vemos a nuestro alrededor. No dejemos que el veneno de la duda nos impida apreciar la belleza de un gesto altruista. Además, es fundamental respetar la privacidad de Ande y Kerem durante este momento difícil. Han demostrado ser personas fuertes y resilientes, y merecen nuestro apoyo y comprensión. En lugar de bombardearlos con preguntas y exigencias, deberíamos darles el espacio que necesitan para sanar y recuperarse. La presión mediática puede ser abrumadora, y es importante permitirles vivir este momento en la intimidad. En este sentido, es importante recordar que tanto Ande como Kerem son figuras públicas, pero también son seres humanos con sentimientos y emociones. Su vida personal no es un espectáculo para el entretenimiento del público, y merecen ser tratados con respeto y consideración. En conclusión, la historia del apoyo incondicional de Ande Erçel a Kerem Bürsin en el hospital es un testimonio de la fuerza de la amistad, el amor y la lealtad. Nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que el cariño puede trascender las relaciones románticas. También nos enseña la importancia de la empatía, la compasión y el poder de estar presentes para aquellos que nos necesitan. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el valor de la amistad y el amor en todas sus formas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado a ser más amables y compasivos con los demás. Recuerden que un simple acto de bondad puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. No subestimemos el poder de una sonrisa, una palabra de aliento o un gesto de cariño. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre esta historia y sobre el poder del apoyo incondicional. Me encantaría leer sus experiencias y perspectivas. Compartan sus propias historias de amistad y apoyo, y juntos construyamos una comunidad más solidaria y compasiva. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado,
que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos interesantes y entretenidos preparados para ustedes. Así que no se pierdan nada y sigan conectados con nosotros. Les prometo que seguiremos trayéndoles historias que los emocionen, los inspiren y los hagan reflexionar. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la bondad siempre vuelve.